Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. También bienvenidos a los siguientes en formato podcast, tanto en la plataforma iVoox como en la plataforma Spotify, porque como sabéis, me repito, los vídeos que puedo colgarlos también en formato podcast, ahí van. Y hoy, como habréis visto en la carátula, venimos con una lectura recomendada y entonces ese vídeo irá también en formato podcast. Bueno, llevábamos un tiempo sin venir, sé que me repito a veces, pero bueno, pues a veces sobre todo por tema de tiempo es complicado grabar, porque al final el grabar supone el tiempo de grabar, el tiempo de luego montar, el tiempo de hacer la carátula, el tiempo de escribir la entrada en YouTube, en este caso también colgarlo en Spotify. Entonces, pues hay veces que por una cosa y por otra, pues se me complican las semanas y termino sin poder venir. Pero bueno, es verdad que esta sección de lecturas recomendadas es la que pues más fácil puedo compartir vídeos, y vengo hoy con esta lectura recomendada: Pepe Imaz, El arte de entrenar tu mente. La vida es demasiado importante para vivirla con miedo. Nueva lectura recomendada, a la que he llegado a través de una recomendación de mi amigo Josian, que me mandó un podcast de David Jiménez, el director, en la que le entrevistaban a Pepe Imaz. Y la verdad es que me he vuelto a acercar a él hace mucho tiempo, cuando hubo un poco de polémica con él, con el tema de Djokovic y así, que ya lo abordaremos luego. Le vi una entrevista y me gustó mucho aquella entrevista. Me gustó mucho cómo se explicaba, cómo expresaba, cómo abordaba un poco la polémica que estaba viendo en aquel momento. Luego ya, la verdad es que, bueno, le tuve ahí ese recuerdo, pero le perdí un poco la pista. Y ahora, pues a través de este podcast de David Jiménez, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, y en el podcast también, pues he llegado al libro y vamos a compartirlo. Vamos a hablar del libro de Pepe Imaz. Vamos a por ello: El arte de entrenar tu mente. Bueno, pues vamos a abordar este libro de Pepe Imaz, El arte de entrenar tu mente. Pepe Imaz nació el 30 de mayo de 1974 en Arnedo, aunque muy pronto se traslada a Barcelona a jugar a tenis. Como os decía, llego a este libro por el podcast de David Jiménez, el director. Situándonos un poco, yendo un poco para atrás, también he comentado, Pepe Imaz tuvo un momento en el cual fue de alguna manera polémico por el entorno, no por él, en el cual hay un momento en el que, bueno, se le sitúa en el equipo técnico de Novak Djokovic. Se ha hablado de entrenador mental, coach mental. Ya sabéis que a mí esa parte de mental no me hace mucha ilusión. Pepe Imaz lo que dice es que él no es ningún gurú. Además, me gusta mucho desde dónde se acerca a contar lo que él hace. Él dice: yo no enseño, no impongo, no les digo lo que tienen que decir, no les intento ayudar, no les intento enseñar. Lo que intento es compartir. Y compartir desde lo que yo he aprendido, de lo que yo he vivido, de lo que yo he sentido, y desde ahí yo lo comparto. Pero eso no significa ni que hay que hacer lo mismo, ni que eso sea un mantra, ni que él sea un gurú, ¿no? Y me gusta mucho cómo acerca a él esa forma, ¿no? Y además lo dice de una manera tan natural, tan creíble, ¿no? Que de verdad lo sientes, ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, tuvo una época con Djokovic entrenándole en su cuerpo técnico. Ahí yo creo que encajan dos momentos: uno en que Djokovic le va muy bien, otro en el que Djokovic, yo creo que es el año que gana prácticamente todo, luego otro que es el siguiente año en el que entra un poco en bucle y no sabe muy bien qué hacer. Incluso yo creo que en un momento se ha hablado de que estuvo pensando en dejar el tenis. Se apoyó mucho en su familia para volver. Y en esta época a Pepe Imaz se le puso en los dos lados, ¿no? Con quien Pepe Imaz, que le está ayudando a Djokovic a conseguir tantos títulos, y luego de repente se le hizo como un poco responsable del camino de bajón de Djokovic, ¿no? Y hizo una entrevista en Canal Plus, Movistar, no me acuerdo cómo era en aquel momento porque ya fue hace bastantes años, en la que él hablaba de lo que él estaba haciendo, y me gustó mucho cómo lo compartió. Y desde entonces había perdido un poco la pista, no sabía dónde estaba, había visto alguna cosa. Y este libro, bueno, pues nos ha situado en la historia, que yo no la conocía del todo. No conocía, sabía que había sido Pepe Imaz, que había sido tenista profesional, pero no conocía un poco los entresijos, ¿no? Entonces, bueno, en el libro nos va contando un poco sus experiencias, lo que ha vivido.
Pepe Imaz deja su ciudad natal, Arnedo, con 10 años para irse a Barcelona y empezar a trabajar en ser tenista profesional. Ahí empieza a ver un poco todo ese punto de cuánto daño hace las expectativas externas. Es verdad que él se va a Barcelona por iniciativa propia, nadie le obliga a ir, tiene 10 años. Aquí volvemos un poco a la misma narrativa que hemos hablado con Iniesta, con Mikel Arteta, esas situaciones en las cuales abandonan su casa, y es verdad que, como vimos, Iniesta lo vivió de una manera y Arteta lo vivió de otra manera. Pepe Imaz dice que no es sano que un niño de 10 años abandone su casa porque la distancia, el amor que necesita de su entorno, aunque está muy lejos, ¿no? Y entonces, bueno, pues que eso no es sano. Entonces, en ese trayecto, él va viendo que pues esa necesidad de ganar, de dar respuesta a las expectativas creadas, de cuando juegas a partidos contra gente que es en teoría peor que tú, esa obligación de tener que ganar. Sin embargo, cuando juegas contra jugadores que son mejores que tú, pues a veces tienes esa relajación. Entonces empecé a descubrir todo eso, ¿no? Y voy a resumir un poco por no extenderlo. Llega un momento desde los 18 hasta los 23 años que cae en una enfermedad de salud mental con diferentes síntomas, uno de ellos la bulimia. A partir de ahí, Pepe Imaz empieza a leer un montón de libros por necesidad, y sale un poco de ahí desde ese autotrabajo, que probablemente igual con la ayuda de algún profesional, pues podría ser que podía haber ido más rápido esa cura, ¿no? Pero él lo hace de manera autónoma, se dedica a leer un montón de libros de psicología, de autoayuda, de filosofía, y a través de eso va descubriendo que lo que necesitaba y lo que buscaba era amor, que para Pepe Imaz es la base de todo. A través de ahí él empieza a conectar con su ser, que ahora hablaremos un poco de eso, y empieza a jugar mucho mejor a tenis, pero con 23 años deja el tenis porque esa conexión que él ha tenido con él mismo ya no le obliga a tener que estar jugando, ¿no? Me ha gustado mucho toda esta historia, más allá de que luego lo deje con 23 años o no. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y que, bueno, pues yo como padre me llamó la atención, ¿no? Perdón. Y es que él cuenta cómo de manera indirecta y de manera inconsciente muchas veces, aunque no lo queramos, estamos transmitiendo una presión, una obligación hacia nuestros hijos. Y él decía que cuando llamaba a casa a hablar con su madre, que era una mujer que nunca la había presionado y que nunca había valorado si ganaba o perdía, pero él decía inconscientemente pasaba, porque cuando yo le decía que había ganado, pues su reacción era, ay, qué bien, qué tal, cómo has estado y tal, no sé qué, y cuando perdía, decía, ¿y qué ha pasado? ¿No? Y él sentía como inconscientemente había un cambio, ¿no? No pasa nada, hijo mío, eres mi hijo igual, de una manera o de otra, ¿no? Sino notaba ese punto como inconscientemente, no desde la consciencia de su madre, inconscientemente notaba esa presión, ¿no? Y la verdad es que yo lo intento aplicar sobre todo con mi hijo pequeño, que igual está jugando un poco más a fútbol y así, y cómo intentas después de un partido no decirle nada, simplemente estar, si él quiere hablar, pero cómo cuesta mucho, ¿no? El no poder darle tu opinión o no darle tu feedback o cuando ves que ha hecho cosas buenas o malas o mejorables, no decirle nada y simplemente estar, ¿no? Y lo empecé a poner en práctica esta temporada que acaba de empezar, y el primer día que iba en el coche con él, que habían jugado un partido con su equipo del colegio, de Ale Castola, cómo me costaba no poder decirle cosas, ¿no? O esto, que viene esto, o que viene lo otro, o esto igual hay que mejorar, o preguntarle, ¿no? Oye, ¿cómo te has encontrado? ¿Qué has visto bien? ¿Qué has visto mal? Que solíamos hacer ese ejercicio. El año pasado hicimos un ejercicio de poner una cartulina con una serie de valores. Pues ahora no hacer nada, ¿no? El ser un poco una persona neutra y querer a tu hijo independientemente de lo que haya pasado en ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues desde la educación que tenemos de cómo nos vamos, porque además el entorno te lleva a eso, ¿no? En cuanto llega a un sitio, bueno, y has metido gol y habéis ganado, y te arrastra a esas circunstancias, ¿no? Entonces,
este libro, este podcast con David Jiménez, pues lleva una reflexión muy importante, ¿no? Y lo uno al tema de, que creo que es de las mejores maneras que se ha explicado el tema del ego, ¿no? Y Pepe Imaz habla de la persona y el personaje, ¿no? Cómo la persona, el ser, nosotros, nos tenemos que sentir bien independientemente de lo que pase. Si yo he hecho lo que está en mis manos, lo que he podido hacer en el partido, en mi trabajo, en mis relaciones, cómo yo me tengo que sentir bien conmigo mismo, porque esa valoración tiene que venir desde dentro. En cuanto empezamos a ver esa valoración externa, o empezamos a sentir que esa valoración externa nos llega, nos impacta, nos hace crecernos o no, ahí está apareciendo el personaje, lo que somos, ¿no? El coach, el consultor, el jugador de fútbol, el jugador de tenis, y tú te tienes que amar por encima de todo, independientemente de que haya salido un partido bien o no. Y esto pasa mucho en el deporte, ¿no? Que cuando hay un partido en el que no me han salido bien las cosas, el autodiálogo, la autopresión, esos pensamientos nos machacan mucho y nos machacan a nosotros. Y si tú haces un balance de yo he hecho lo que he podido hacer, otra cosa es que no lo hayas hecho y que tengamos que ver cómo aprender de eso, pero a pesar de eso yo me tengo que valorar como persona y me tengo que querer a mí mismo, ¿no? Tengo que tener ese amor hacia mí. En este sentido, la reflexión que a veces yo hacía, ¿no? Vale, muy bien, yo me quiero mucho, yo estoy muy bien, pero el deportista necesita resultados para poder seguir en la competición, necesita resultados para poder tener nuevos contratos. Pero volviendo al inicio, dices, bueno, pero si tú estás dando todo lo que tú tienes de lo que puedes hacer y no llega ese contrato o no llega la posibilidad de jugar, pues igual es que has llegado hasta aquí y no pasa nada. Vamos a trabajar, vamos a intentar hacer todo lo posible, vamos a intentar buscar diferentes caminos, pero siempre queriéndonos, ¿no? Y si llega un momento en el cual no puedo jugar en primera división ni en segunda división, o en primera ref, o juego en primera división pero no soy un jugador que juega muchos minutos, o en segunda división, no pasa nada. Ese es el personaje. Vamos a trabajar desde el ser, y si en un momento determinado no tengo más futuro aquí, pues buscaremos otra cosa desde la persona, desde el ser. Y este afrontamiento, esta idea es muy compleja de trabajarla, ¿no? Porque siempre estamos con esa idea del éxito, de que el éxito es conseguir cosas, el reconocimiento externo, el llegar hasta este punto, el que me den esto o me den lo otro, ¿no? Y lo unimos mucho ahí. Y el éxito, y al final, como Pepe Ima decía, cuando dejo el tenis, que la gente no lo entendía, porque era el mejor momento en el que yo estaba, yo ya había trabajado mi ser, y mi ser me decía que no necesitaba seguir trabajando aquí, tenía otro camino, un camino limpio, que no iba de, cuando hacemos cambios, normalmente vamos de mente a mente, ¿no? De ideas racionales a ideas racionales. Dejo esto para coger esto porque esto es mejor o no, o lo estamos racionalizando, pero cuando lo haces desde una manera de la conexión con el ser, del bienestar interior, desde ahí el siguiente paso es mucho más limpio, no entra dentro de los parámetros habituales, ¿no? Sabiendo que tenemos que pagar hipotecas, que tenemos que pagar casas, que tenemos que comer, que nuestros hijos tienen que tener educación, pero desde ese ser, ¿no? Desde ese ser de estar bien, ¿no? Todo esto, pues lleva a Pepe Imaz a compartir su experiencia, su escuela, figuraros, su escuela se llama Amor y Paz, y en principio lo puso en chino porque le avergonzaba que la gente vinculase un poco la idea del amor y paz, porque parece que en la alta competición estas palabras pues no se cogen bien, ¿no? Ahí luego tiene el trabajo, como que hemos empezado hablando de Djokovic cuando él trabaja, pero cómo llega Djokovic a conocer a Pepe Imaz es a través de su hermano Marco Djokovic, que llega a la escuela de Pepe Imaz. Marco Djokovic muy joven, sufriendo mucho, su hermano súper talento, él queriendo llegar ahí y no llegaba y él sufría mucho, entonces trabaja con Pepe, llega un momento en el que ve que no puede llegar a más en el mundo profesional, lo deja. Djokovic ve que su hermano se encuentra muy bien después de estar con Pepe, entonces se acerca
hacia Pepe, ahí pues hay ese primer choque, ese recelo de sí, muy bien, pero yo tengo que competir y tengo que ganar, ¿no? Porque Djokovic en ese momento estaba en el punto de ganar. Entonces, bueno, el acercamiento es un poco más complicado, pero poco a poco Djokovic tiene, creo que cosas que no nos han gustado mucho, pero creo que tiene otras cosas muy buenas, y es que tiene una gran apertura mental, que le gusta conocer las cosas, y poco a poco desde ahí se acerca a Pepe y entonces hacen una relación y se integran en el equipo de trabajo, que es como pues aparece Djokovic en la vida de Pepe Imaz, a través también de su hermano. Con todo esto, pues al final la escuela de Pepe Imaz pues, se hace más conocida, ya no tiene ningún problema en decir que es la escuela de amor y paz, y desde ahí un poco pues comparte todo su conocimiento, trabajando mucho con los chicos el tema de la cuestión emocional, de poder compartir, de poder hablar de cómo se sienten en los partidos, siempre respetando un poco los contextos y los espacios que quieran los niños. Y me parece, pues, a los que trabajamos también en el mundo del deporte, en el mundo del deporte de alto rendimiento, os digo, es una idea muy difícil de compartir, de hablar, de tratar, porque está toda esa presión de querer llegar, de los contratos, de jugar, de cuando no juego estoy mal. Pero el que se integra e intenta entender toda esta idea, la verdad es que vive mucho mejor, no necesita esos reconocimientos externos y va a competir mejor. Muchas veces cuando trabajamos con los deportistas hablamos de trabajar el proceso, de trabajar el rendimiento, dejando un poco el resultado allí. No nos olvidamos del resultado, porque al final estás compitiendo, pero no lo abordas desde allí, sino lo abordas desde aquí, desde el proceso, el rendimiento, lo que depende de ti, desde tu bienestar, y desde ahí siempre digo que vas a sacar tu mejor versión para poder conseguir el mejor resultado, porque no vas a tener todas esas ataduras que tienes en otros momentos, ¿no? Entonces, si trabajas desde ahí, no nos estamos olvidando de poder conseguir tu mejor resultado, pero trabajas desde una posición mucho más amable que te va a permitir estar mejor y poder competir de una manera mejor. Bueno, os invito a leer el libro, os dejaré ahí también el enlace para que podáis comprarlo a través de mi cuenta de afiliado de Amazon y vamos hablando. Espero venir tengo un vídeo pensado que además tiene algo que ver con esto y es un poco el comportamiento de los deportistas, desde Vinicius, desde el otro día un jugador de la Real Sociedad que tira una botella, desde ayer que vi a los jugadores del Valladolid aquí en Anoeta que no se acercaban, había 4 aficionados del Valladolid y los jugadores se quedaron a una distancia. Había uno pidiendo una camiseta un lunes a las 9 de la noche, diluviando, y los jugadores no se acercaban a los aficionados. Hablaremos de esto porque da para un vídeo. Seguimos, ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta, si creéis que es interesante para otras personas compartirlo, si estáis suscritos muchas gracias y si no estáis suscritos suscribiros, ya sabéis que es gratis y seguimos, espero pronto venir con más vídeos. Un abrazo, hasta pronto, chao chao.